Durante la mitad del siglo XX y la primera década y media del siglo XXI, la televisión fue el medio de comunicación dominante en la mayor parte del territorio peruano. Sin embargo, con la llegada de las plataformas digitales, este dominio empezó a tambalearse. Hoy, al 2024, vale la pena preguntar, ¿será que este dominio llegó a su fin? En este microensayo intentaré averiguar si el Internet desplazó a la televisión peruana como medio dominante. Para empezar, ¿qué significa que un medio sea dominante en una sociedad? Carlos Scolari lo explica en su libro del 2024 llamado Sobre la evolución de los medios. Según Scolari, cuando un medio entra en fase de dominación, muchas actividades sociales, políticas y culturales se comienzan a organizar siguiendo sus lógicas. En pocas palabras, cuando un medio se posiciona como dominante, impone sus formas de representación y sus lógicas comunicativas tanto en los actores individuales como institucionales. Esto solo quiere decir que el medio dominante influencia o hasta moldea nuestra forma de pensar y actuar, desde la vida diaria hasta los gobiernos del mundo. Ahora, si vamos directamente a las cifras de una variable tan importante como el consumo de cada medio, nos daremos cuenta que a pesar del desarrollo tecnológico y social, el Internet aún no supera a la televisión como el medio más consumido en Perú. Según el INEI, para marzo del 2024, el 81% de los hogares peruanos tenían acceso a un televisor, mientras que el 77% de la población en general cuenta con acceso a Internet. Si bien son cifras cercanas, la televisión sigue siendo superior. Sin embargo, incluso con estas cifras, podemos darnos cuenta que los miembros de estos hogares podrían cada uno tener acceso a Internet mediante teléfono móvil, de manera que la verdadera población de consumidores de televisión versus usuarios de Internet sigue siendo desconocida. Además, en ambos medios, solo el 48% del área rural, es decir, menos de la mitad, consume o usa cada medio, mientras que la mayor parte de consumidores o usuarios viene de Lima metropolitana, lo cual demuestra una importante brecha digital. Finalmente, desde el 2019 el consumo de televisión se ha mantenido estancado, con pequeños altos y bajos, mientras que el uso de Internet no ha hecho más que crecer. ¿Qué pasaría, sin embargo, si junto a las cifras regresamos al significado de medio dominante? ¿Se podría decir que el Internet hoy en día tiene más influencia que la televisión en nuestra cultura y política? Hasta cierto punto se podría decir que sí, y hay tres razones principales. La primera, y quizá la más importante, es la plataformización de la vida diaria. En el libro del 2018 La sociedad plataforma, los autores Van Dijk, Poel y De Waal explican la razón por la que hoy vivimos en este tipo de sociedad. Preferimos una vista comprensiva de un mundo conectado donde las plataformas han penetrado el corazón de las sociedades, afectando instituciones, transacciones económicas y prácticas sociales y culturales, forzando por lo tanto a los gobiernos y estados a ajustar sus estructuras legales y democráticas. Esto quiere decir que aspectos de la vida diaria, desde las noticias, pasando por el hospedaje, las transacciones, el transporte urbano y hasta el delivery, han sido convertidos en plataformas digitales, y tanto miembros de la ciudadanía como funcionarios públicos las utilizan. Como decía Manuel Castells allá por el 2009, no vemos Internet como vemos la televisión. En la práctica, los usuarios de Internet viven con Internet. Esto además encaja con la idea de que más que un medio, Internet sería un metamedio o medio de medios. En palabras de Scolari, la web más que un medio es un metamedio o entorno que permitió a su vez la emergencia de numerosas formas de comunicación, desde las páginas web hasta la Wikipedia, el microblogging y las redes sociales. Es entonces el Internet y no la televisión el que moldea las prácticas más básicas de la sociedad conectada, mientras que el segundo medio está relegado a actividades audiovisuales como el entretenimiento y el periodismo televisivo. La segunda razón recae en el fenómeno de las transmisiones en vivo. Gracias al crecimiento del acceso a Internet y dispositivos móviles y a los programas de edición y transmisión, los usuarios de Internet, reiteradamente llamados prosumidores, han podido crear sus propios productos audiovisuales para competir con la televisión, desde los videoblogs hasta los podcasts. Sin embargo, en los últimos meses han proliferado los canales de YouTube que se dedican exclusivamente a transmitir en vivo conversaciones de farándula, comedia, política, cultura, deportes, entre otros temas. Lo interesante es la manera en la que las transmisiones en vivo, dentro del metamedio que es el Internet, han ocupado el rubro de la televisión, al traer de vuelta elementos recurrentes de la misma, como eran el tiempo real en imagen audiovisual, la parrilla horaria de programación y hasta el switcher que alterna las imágenes en vivo. Esto claramente evoca a la tercera ley de los medios elaborada por Eric y Marshall McLuhan, que indica que todo nuevo medio recupera elementos de un medio antiguo, pero también al concepto de adaptación emergente de Scolari. Como indica el autor, la fase de emergencia de un medio se caracteriza por la simulación de un medio dominante. Este proceso de simulación parece estar presente cada vez que una nueva tecnología de la comunicación emerge en el ecosistema mediático y trata de adaptarse a él, desde los daguerrotipos hasta la radio o la World Wide Web. Habiendo dicho esto, estos programas de transmisión en vivo, al ser herederos del podcast, son más que solo el relleno del rubro televisivo.
La televisión, con su espectáculo y sus imágenes, suele tener estímulos más visuales. El podcast, al igual que la radio, tenía su origen solo en el audio. Es por eso que a pesar del video, la voz humana, o sea lo que se dice, es lo que prima en las transmisiones en vivo. Más aún, las transmisiones en vivo cuentan con los comentarios en vivo, que le dan interacción en tiempo real a la conducción con su propio público, además de tener espectadores protagonistas con elementos como el superchat. Como dice Pablaza Campos, estos comentarios otorgan tanto respuesta instantánea de la audiencia para el creador, como relaciones simétricas con los espectadores que pueden ser protagonistas del contenido mediante la copresentación y o los aportes económicos. Es por esto que las transmisiones en vivo, más que el reemplazo de la televisión dentro del internet, son un medio híbrido que combina elementos de la televisión, la radio y las plataformas digitales. Además, esta lógica de la retroalimentación originada por los comentarios permite que miembros de distintos canales en vivo puedan dialogar, responderse y hasta debatir entre ellos, sucesos no muy frecuentes en medios como la televisión. Finalmente, la tercera razón es el viraje de la pauta publicitaria. Como lo explica el periodista Paolo Benza en un episodio de su podcast La Contra, los anuncios publicitarios están empezando a dejar la televisión y centrarse no solo en el internet, sino en el video digital en concreto. Como muestra Benza, la inversión en publicidad digital peruana no solo creció de 41 a 49 millones de dólares del 2023 al 2024, sino que ocupa el 44% del total de la inversión publicitaria en el país, mientras que la de la televisión, que ocupa el 29%, cayó de 35 a 32 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo. Súmenle a eso que el modelo de negocio de los medios digitales está cada vez más diversificado, en donde además de su publicidad, también se financian mediante superchats, donaciones con QRs, suscripciones, crowdfunding e incluso venta de entradas a eventos presenciales. Todo esto causaría que la industria televisiva, sobre todo la informativa, sea cada vez menos rentable en comparación con la de las plataformas digitales. Con toda esta información, tanto las cifras como las tres razones principales, podemos resumir que efectivamente la televisión ya no es el medio dominante en Perú, pero ejerce un liderazgo compartido con el internet y sus plataformas. Tanto así que de la misma forma en la que las transmisiones en vivo aprenden de los medios tradicionales, la televisión también ha aprendido de los medios digitales. Esto es lo que Scolari llama adaptación de supervivencia, cuando un medio pasa de dominar a adaptarse. Como dice Scolari, la emergencia de nuevos medios obliga a los viejos medios a adaptarse a las nuevas condiciones del sistema mediático. Este intento de la televisión de mantenerse con vida mediante la adaptación a lo nuevo podemos verlo cuando los telenoticieros citan publicaciones de Twitter o X, cuando personajes de medios digitales son invitados a programas televisivos, o cuando los programas televisivos, al mismo estilo del podcast, digitalizan y fragmentan su propio contenido original en clips de Instagram o TikTok para generar más interacción. En conclusión, podemos afirmar que el internet ha desplazado a la televisión como medio dominante en Perú, no solo porque las cifras de consumo no son muy distintas, sino porque el internet como metamedio ocupa más ámbitos de la vida diaria que la televisión, tiene un formato mejorado de la misma y un modelo de negocio más sustentable. Aún quedan brechas por cerrar en distintos lados del país, pero el camino hacia el futuro ya está planteado. ¿Y ustedes siguen viendo televisión? ¿Utilizan el internet mientras la ven? ¿En qué momentos usan internet? Déjenlo saber en los comentarios. Eso ha sido todo y ya nos vemos en el siguiente microensayo.